Muy buenas, amigues y amigos. Les condiciones naturales de Asturias son les mellores para el desarrollo de los árboles como la falla, el castaño o el carballo. Antaño, casi toda la región ya era viesca, lo que facilitó el aprovechamiento de los recursos madereros. La madera fue durante mucho tiempo un elemento imprescindible en la vida cotidiana. De madera faeranse aperios, cacíos, muebles, siarrés y calzau. La madreña lle un calzau que se asemella al zueco. Está fecho de una sola pieza de madera, cerrado por la parte superior, empicasiao y con tacos nesueles. L'origen de les madreñes o almadreñes piérdese en la noche y los tiempos, y contamos con teorías para todos los gustos, desde el más puro determinismo xeográfico, pa'l barro, a la influencia celta. Lo que está claro es que ya se usaban en antes la llegada a los romanos, aunque entonces eran más rudimentarias. Nel entamu sería una simple tabla sujeta al pie por tires de piel. Con variantes irían evolucionando desde las formas que deseaban descubierta la parte superior hasta la madreña cerrada que conocemos. El piso también camudó en grosor hasta llegar a los 2 o 3 tacos de agora. Hay ejemplares de estas características en Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania y Francia, pero donde tienen mayor implantación y pervivencia y en el noroeste ibérico. Será en la cordillera cantábrica, entre los Ancares de Lugo y el río Miera en Cantabria, donde esta particular calzau alcanzará mayor evolución, diversidad tipológica y difusión entre la población. Da fecho, en todos los concellos y parroquias de Asturias había madreñeros. El oficio de madreñero alternábase con les labores del campo y transmitíase de generación en generación. La producción nunca fue masiva y el consumo mayor ya era local, magar que de mientras muchos años abastecimos de madreñes a todo el norte de España. El oficio de madreñero debió ser uno de los más rentables de la industria artesanal. Xiovellanos decían os diarios refiriéndose a Puente los Fierros. Fábrica de madreñes en que trabajen casi todos los vecinos para llevarles a la feria del Camín, pues consúmense toes en Lleón, y como ellos son los portadores, traen al país todas las ganancias. Otros dos grandes centros madreñeros, además de Puente los Fierros, fueron Casu y Somiedo. La madreña casina, también llamada tarnina por el cercano Puerto Tarna, y es negra y lisa, y fue el modelo más extendido del Oriente Astur. Los distintos nombres que reciben les madreñes suelen indicar la procedencia o la forma: quirosanes, ayeranes, redondes, de escarpín. Existen dos grandes tipos de madreña, la nomada de escarpín y la de zapatilla. La primera ya es la más antigua, y el su uso extinguióse con el del escarpín, que ya era un calzado interior de llana sin armadura alguna. La segunda ya es la madreña actual, más lisiera y escotada, adaptada a la moderna zapatilla de piso de goma. La elaboración de la madreña llevase a cabo en el taller, que solía estar en Antosiana o en un tendexón. La madera más usada es la de castaño, bedul, falla, nozal, plágano y frizal. Una vez cortada, trocéase desbastándola primero col fachu y después con la zuela. Una vegada que ta conseguía la forma triangular, afuráquense con la gubia y el tarabiello, lo que ye el empeine y la boca. L'interior rebáxiase con la yegra y el exterior suavízase col rasero, suxieta la madreña en un madero preparado que permite colgar de él la ferramienta, facilitando la labor. En el piso tallaránse los tazos, una pe atrás y dos o una llarga horizontal delante. El proceso continúa con la arreglo la boca y bordes col cuchillo y la talla decorativa con gurbia y punzones. Hasta que aparecieron los barnices industriales, finábase con la fumau, que ye lo que ellos daba color dorado o prieto. En Asturias central y occidental conseguíase el negro con rames y fuelles de algunas plantas. Les ampelles o tacones pueden dir ferraes con clavos, los de la madreña llámense carchueles, y en tal caso rodense con un alambre y chapa para que no abran. Los ferrasies usábense para evitar el desgaste de la pea, asina como para no resbalar. En vez de un trinco, que asina llamábase también al clavo, por zones gastaban tarugos recambiables, de madera más resistente que la propia madreña. Col tiempo, el asfalto de los caminos y la desaparición de los ferreros llevaron a camudar les carchueles por tacos de goma. La decoración consistía en el grabado de la puntera con motivos vegetales o geométricos que imitaban los elementos del calzau. Varía col tipo de madreña, la zona y el madreñero. Pueden ocupar todo el empeine o dir en bandas circulares de la boca al pico. El sogueau, les conches o la cruz gamada
son constantes na decoración asturiana dende a época castreña e podemos encontralos tanto na madreña como en muebles, hórreos, cerámica ou piedra. Nes zonas rurales todavía se usan abóndoles madreñes e hai puestos en todos os mercados de Asturias. Incluso dentro de los deportes tradicionales, la carrera de madreñes é un de los más exitosos, sobre todo entre los guajes. Para calellar, sin duda, lo mejor son les madreñes. Y aunque ahora muchos caminos están asfaltados, a ver quién va a la cuadra o al prau en si madreñes.